adoramos otra vez en el día de hoy. Mi Dios, bendecimos tu santo nombre, seguimos alabándote y glorificándote, y queremos suplicarte en este momento que por tu misericordia tú hables a nuestras vidas a través de la meditación de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú moviste cada corazón de cada persona que está aquí para que nos reuniéramos hoy en este lugar y para que juntos alabáramos tu nombre, entonáramos alabanzas a ti y juntos también reflexionemos en tu palabra. Ahora, Padre Celestial, guíanos, háblanos por tu misericordia, para bendición de nuestra vida, para bendición de las personas alrededor nuestro y para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo. Amén. La excelencia de servirle a Dios, hermanos. Una de las características de la excelencia de servirle a Dios está en ser padre y entender el llamado de ser padre. En esta porción de Deuteronomio 6, la Biblia nos da instrucciones. Nos da instrucciones de a qué está llamado un padre. Y para hablar de este tema, yo quisiera iniciar con una afirmación que hizo un personaje estadounidense de nombre James Dobson, Dr. James Dobson. Dobson fue el fundador del ministerio Enfoque a la Familia, un ministerio radial que muchos de nosotros conocemos, Enfoque a la Familia, el cual él dirigió por 33 años, desde el año 1977 hasta el 2010. Y el ministerio Enfoque a la Familia tuvo un impacto no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Un impacto tan fuerte que según las estadísticas dice que el ministerio Enfoque a la Familia se transmitía en 12 idiomas diferentes, en más de 7,000 estaciones radiales alrededor del mundo, que lo escuchaban 220 millones de personas en 164 países diferentes. Oiga, 220 millones de personas en 164 países diferentes escuchaban Enfoque a la Familia. Y este hombre, que no tenemos duda que ha sido un instrumento en las manos del Señor, yo mismo me he leído muchos de sus libros, Dobson hizo una afirmación en el año 1980 que para combatir lo que él llamaba la guerra civil de valores en Estados Unidos. Él siempre afirmó, todavía está vivo, pero mientras estuvo en su ministerio, que Estados Unidos estaba teniendo una crisis de valores. Y en el año 1980, él dijo estas palabras, dijo, nuestra supervivencia como nación, refiriéndose a Estados Unidos, nuestra supervivencia como nación va a depender de la presencia o de la ausencia del liderazgo masculino en los hogares. Los maridos tienen la clave para la preservación de la familia. O sea, Dobson, después de tanto trabajo y de ser un hombre que el Señor lo dotó y que fue de tanta influencia para tantas personas, no solamente para gente comunes y ordinarias, sino también para profesionales de la conducta, para profesionales cristianos, para consejeros seculares, Dobson fue un marco referencial. Y Dobson hizo esta afirmación diciendo que los maridos, los hombres, tenemos la clave para la preservación de la familia. No es un secreto la ausencia de los padres en el día de hoy en los hogares. La cantidad de mujeres criando sola, cada vez es más alto el número. Y esa ausencia de los padres hace que traigan un sinnúmero de problemas a la vida de los muchachos. La Biblia nos proporciona a nosotros respuesta para esta necesidad. Dios, como modelo de padre, instruye a su pueblo para hacer lo que Él desea en su corazón que hagamos y para que nos vaya bien. En el libro de Deuteronomio, que vamos a estar viendo ahora, en este capítulo 6, que es la base bíblica de nuestra meditación, esto es parte de 3 discursos que Moisés, el escritor de Deuteronomio, tuvo a través del libro, valga la redundancia, y este es parte del segundo discurso de Moisés,
en el cual dice la Biblia en estos versículos del 4 al 9 de la siguiente manera, y estoy leyendo ahora en la Nueva Traducción Viviente, lenguaje sencillo. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalo a tus manos y llévalo sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Fue toda una instrucción de las cuales vamos en este momento a enfocarnos en dos principios fundamentales de este llamado de Dios para su pueblo. Un llamado de Dios que lo hizo en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, pero que Jesús luego confirma en el Nuevo Testamento. O sea, que no solamente fue una instrucción para el pueblo del Viejo Pacto, sino que fue una instrucción para todo aquel que se reconozca como hijo de Dios, para todo aquel que se reconozca como pueblo de Dios. Una de las primeras cosas que podemos ver en Deuteronomio 6, en esta instrucción del Señor, es que como hijo estamos llamados a adorar a Dios. Como hijos de Dios, nosotros no tenemos una opción, es un mandato. Estamos llamados a adorar a Dios. Cuando el versículo 4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, está haciendo un énfasis de quién debe ser Dios. ¿Quién es Dios para sus hijos? ¿Quién es Dios para su pueblo? Y a veces, como hemos muchas veces relatado en otros momentos, a veces nosotros tenemos una percepción de Dios no bíblica. Tenemos una percepción de Dios que me acomoda, pero Dios es uno. Dios es un ser integral en el cual nosotros no podemos cambiar la esencia de Dios, solamente podemos obedecerle. Y si queremos que nos vaya bien en la vida, debemos apegarnos a Dios como Él es, a su santidad, a su amor, a la integridad de su ser. Debemos apegarnos a Dios. Sigue diciendo el versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dos aseveraciones. Primero, reconocer quién es Dios. Y segundo, después de reconocer a Dios, a amarlo con toda nuestra fuerza. Dios tiene que ser el único al cual nosotros adoremos. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida cosas que nos controlan, esas cosas se convierten en un instrumento de adoración para nosotros. Porque nuestro tiempo se dedica a eso, nuestras emociones se comprometen en eso. Cuando hay cosas que son las que son para mí prioridad, entonces yo estoy rindiendo un cierto tipo de adoración a eso. Para muchos es su dinero, su trabajo, su belleza, múltiples cosas, las redes sociales, múltiples cosas que comprometen al ser humano y que nos llevan a inclinarnos a estas cosas que de alguna manera quitamos a Dios para poner eso. Entonces Dios es Dios, al único al cual debemos adorar y al quien debemos amar, pero no un amor simple y sencillo, es un amor con todo nuestro ser, alma, mente, cuerpo, corazón. En Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, el Señor Jesucristo afirmó este mandato que Dios le dio a través de Moisés al pueblo, de amar a Dios, y lo afirmó diciendo que era el gran mandamiento, era la instrucción mayor que Dios le dio a la humanidad, la instrucción mayor que Dios dio para los seres humanos, es que amemos a Dios con todo nuestro ser. Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 28 y 29. Hablando aquí Jesucristo, respondiendo a preguntas de la gente, cuando le preguntaron cuál era el más grande de los mandamientos, y él le dijo, dice aquí el 28, uno de los maestros de la ley religiosa, estaba allí escuchando el debate, o sea, el debate que tenía Jesús con un grupo de personas.
se dio cuenta de que Jesús había contestado bien lo que ya le habían preguntado, y entonces le preguntó a él, hizo esta pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Él como sabe que la ley de Dios, usted sabe que son 10 los mandamientos, entonces le hace pregunta: ¿cuál es el más importante de todo? Está buscando tentarlo, está buscando ponerlo, comprometerlo. Y Jesús le respondió citando las palabras de Deuteronomio 6, 4 al 9. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Otras versiones de Biblia dicen: Dios es el único Dios. O sea, no hay, afuera de Dios no debe haber ningún otro Dios para nosotros. Para el cristiano solo hay un Dios verdadero, manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso lo confirma también el profeta Isaías en el capítulo 45 de Isaías, cuando dice: yo soy Jehová y no hay otro. La sociedad en el día de hoy, que es el tiempo que vivimos donde más conocimiento se ha manejado en la historia, la generación que más conocimiento históricamente ha manejado es esta generación, porque tiene un acceso a la información muy fácil, muy rápido. El Internet ha facilitado eso. Usted puede tener una biblioteca virtual con miles de libros. Usted puede tener, por ejemplo, antes usted tenía una biblioteca y tenía libros físicos y tenía un límite, ¿verdad?, por espacio. Ahora usted puede tener miles de libros en la biblioteca para tener información como usted quiera. Si quiere saber las noticias de Japón, de algún país de Europa, de Francia, usted va al Internet y busca una de esas cadenas de noticias de esos países. Y la puede traducir inclusive porque están en versiones de los diferentes idiomas: inglés, español, o sea, no importa en qué idioma originalmente haya sido escrito. O sea, el acceso a la información en este tiempo que vivimos es muy amplio. Es la generación que más ha manejado información, la generación de ahora. Y ese manejo de información hace que el ser humano, que el hombre se sienta empoderado, porque la información es poder. Usted no ve que en los países, cuando se habla de los poderes de un Estado, se habla del presidencial, el legislativo, el judicial, y a la prensa, a los miembros de la prensa, se le llama el cuarto poder. Porque la prensa maneja información, porque los periodistas, la media, maneja información, y se le llama el cuarto poder, porque la información es poder. Las redes sociales como Facebook, como Instagram, todas estas redes que manejan información personal, eso es poder. Esa información se vende. ¿Por qué llega a ser Google, Facebook y todas estas redes sociales? ¿Por qué llegan a ser tan fuertes, tan ricas? Porque manejan demasiada información que le interesa a las diferentes industrias. La industria farmacéutica, todo tipo de comercio quiere captar clientes y quiere saber qué grupo étnico le gusta esto, qué otro grupo se inclina hacia esto, porque eso le ayuda a multiplicar sus ventas, porque eso le ayuda a alcanzar más público. Eso es poder, información es poder. Entonces, ese poder se puede convertir para un ser humano, como pasa muchísimas veces, en un Dios al cual se adora. Y eso le quita el lugar a Dios. Tanto así que las personas, la gran mayoría de personas que no pueden dedicarle tiempo al Señor, su principal argumento es: no tengo tiempo. Y ese no tengo tiempo es porque su orden de prioridad no es Dios. En su orden de prioridad no está Dios. En su orden de prioridad están sus finanzas. En su orden de prioridad que traen otras cosas que no es Dios. Por eso, aquí Jesucristo confirma lo que Dios mandó a decir a través de Moisés: Dios uno es, y a Él lo amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. A Él lo amarás. La base del amor de Dios es que nosotros debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos amó primero. Dios nos ama. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y esto no es un mito histórico, es una realidad. Cuando usted está gozando de las cosas del mundo, usted no piensa en eso, como decimos por ahí vulgarmente, usted no le da mente a eso, porque usted está gozando.
Cuando llegan los problemas a la vida de un ser humano, cuando llegan los problemas, como cantaba el hermano ahorita, Jesús es mi capitán, entonces queremos que Jesús sea nuestro capitán. Cuando nos vemos que el barco se nos está hundiendo, cuando ya vemos que las cosas van caminando de manera que nos están dando temor y que nos están entrando en un terreno pantanoso, entonces queremos que Jesús sea nuestro capitán. Queremos buscar la oración, queremos hacer cosas que inmediatamente salimos del problema, entonces volvemos a darle espalda en un gran número de las veces. Y eso es lo que mantiene al hombre, en sentido general, al ser humano, dando palos a ciega, deambulando en el mundo, porque solo busca a Dios un gran número de las personas cuando tienen necesidades y no aprenden a amar a Dios. No entienden la grandeza de Dios, la necesidad de Dios en la vida del ser humano. Nosotros, los que somos padres, nosotros los que Dios nos ha dado el privilegio de tener hijos, debemos de meditar en esto y saber que como padres estamos enseñados, estamos llamados a aprender a amar a Dios, a aprender la palabra de Dios para nosotros enseñarla a nuestros hijos. Para enseñar nosotros con nuestro ejemplo a obedecerla, a repetírsela, como dice este libro de Números, capítulo 6. En mi obediencia, en la repetición, para que esto se vuelva como parte integral de su vida espiritual. La canción que cantaban los niños. Nuestros hijos ven en nosotros un ejemplo. Nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Lo que hacemos le dice más que lo que le decimos. Recuerdo una vez allá en el sector de donde vengo, de la Dominicana, una persona que corregía a sus hijos y lo amonestaba, lo castigaba para que no dijeran malas palabras, no dijeran palabras obscenas, pero ella la decía. Y corrigiéndolo le decía palabras. Yo te he dicho que no diga palabras. Shh. Y tiraba una. Y yo decía, pero esta mujer está fuera de sí. Tú le estás corrigiendo y le estás molestando que no diga palabras, pero tú lo estás diciendo. Así mismo hacemos nosotros en la crianza muchas veces. Lo que yo le quiero decir a mis hijos que no hagan, yo lo hago. O sea, no predico con el ejemplo. Y esta nueva generación de hoy, así como esa generación en la cual se escribió el libro de Deuteronomio, es una generación que debe ser preparada, que debe ser enseñada, que debe ser instruida, para que puedan tener vidas prósperas, para que puedan aprender a amar a Dios, a obedecer a Dios. Pero si yo no lo amo ni lo obedezco, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo yo quiero que mis hijos busquen a Dios si yo no lo busco? Muchas personas son muy religiosas, religiosamente envían a sus hijos a la iglesia. Vayan a la iglesia, pero ellos no van. Vayan. Recuerdo yo también en mi tiempo de niño, personas que mandaban, vayan a la misa, a los niños, vayan a la misa, a la iglesia, pero ellos no iban. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es que deforman al muchacho. Cuando vengo a la iglesia y tengo una conducta dentro de la iglesia y tengo otra fuera de la iglesia. Cuando aquí vengo saludando y abrazando, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios es bueno, y todo un lenguaje corporal y un verbo. Y fuera de aquí, cuando se cierra esa puerta de la casa, los muchachos dicen, ¿y este papi? Y yo, pero yo soy una hora que estaba esta mañana en la iglesia con un discurso de santidad. ¿Y ahora qué pasó? O sea, dejamos muchas veces de ser originales. Nosotros debemos, hermano, entender en el Señor que a Dios tenemos que aprender a amarlo. Y Dios, dice Néstor muchas veces en su enseñanza, Dios cambia a la persona, no la personalidad. Tú sigues siendo, si tú eres de carácter fuerte, tú sigues siendo de carácter fuerte. Dios lo que hace es que moldea eso y te ayuda a moldear eso en el Señor, pero tú sigues siendo de carácter fuerte. Si eres una persona un poco nerviosa y acelerado, tú sigues siendo acelerado. Dios te lo moldea, te lo pule, pero sigues siendo la persona. Ahora lo usas para bien, ahora lo usas filtrado con la dirección de Dios. Entonces nosotros, que Dios nos ayude a nosotros a poder discernir que como hijos estamos llamados a adorar a Dios para que nuestros hijos aprendan a adorar a Dios a través del ejemplo, a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nos ven a nosotros hacer. Pero no solamente como hijo, sino también
como padres estamos llamados a ser comprometidos y constantes. Como padres tenemos un compromiso de nosotros ser comprometidos y constantes. La inconstancia es algo que la Biblia lo refuta fuertemente. Inclusive la Biblia dice que el hombre no debe ser de doble ánimo. Doble ánimo significa que hoy está bien, mañana se levanta, pasado se cae, no. Una cosa es que nosotros tengamos momentos de debilidad. Eso es normal y común en un ser humano, que tenga momentos de debilidad. Pero la inconstancia, eso es algo que la Biblia lo señala. El hombre no puede ser un hombre de doble ánimo, inconstante. Debe ser una persona constante. Si yo he creído en Jesucristo, si yo soy un hijo de Dios que ha abrazado la fe, yo debo ser constante en mi fe. Y como padre, eso modela a mis hijos. No tanto lo que le digo, no tanto a lo que lo expongo, sino lo que ven en mí. Cuando leemos en este versículo número 6 de Deuteronomio, en la versión La Reina Valera, lo lee un poquito, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que es la que estamos leyendo, dice el versículo número 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Eso dice la nueva traducción viviente en un lenguaje más entendible. Ahora, la Reina Valera lo dice de esta manera. La Reina Valera dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Volvemos al punto del corazón. Estas palabras que el Señor instruye a que amemos a Dios por encima de todas las cosas, con todo nuestro ser, dice la Biblia que deben de estar en nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 20 y 21, nos dice del corazón la importancia de nosotros preservar el corazón en el lugar correcto. Almacena tus tesoros en el cielo, almacena tus tesoros en el cielo, donde están las polillas y el óxido no pueden destruirlo, y los ladrones no entran a robar. Entonces dice, o sea, que está refiriéndose a que donde tú almacenas tus cosas de valor, si están en el cielo, nadie podrá destruirla. Ninguna situación, ningún evento humano puede destruir lo que está en el cielo. Lo que si tu corazón está en Dios, si tu corazón está en las cosas de Dios, nadie te puede sacar de ahí. Y termina diciendo, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Otra versión dice, allí también están los deseos de tu corazón. Hermanos, nosotros, los creyentes, pecamos. Dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios en el cielo a través de Jesucristo. Cometemos errores. Pero esos errores que un hijo de Dios comete, cuando usted ama a Dios, esos errores no lo satisfacen. Esos errores lo entristecen. Porque usted siente que ha fallado a su Dios. Porque su tesoro, porque su corazón está en Dios. Y tenemos que procurar que nuestro tesoro, que las cosas que nosotros amamos, que las cosas que nosotros atesoramos estén en Dios. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. El libro de Lucas nos enseña también en su capítulo 6, versículo 45, y comenzando desde el 43, hablándonos aquí también de la importancia del corazón. Dice, no es un buen árbol el que da más fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Y yo infiero y digo, cada ser humano, cada individuo se conoce por sus acciones. A veces yo hablando con los hijos míos, ¿verdad? Y están aquí ellos. Yo siempre, ellos saben, les repito y les digo, actúa más de lo que me dices. Quiero que actúes más, que me demuestres más que lo que me estás diciendo. No me digas sí, sí o no, demuéstralo. Demuéstralo con acciones. Las palabras persuaden, con las palabras podemos convencer, pero con las acciones demostramos que lo que estamos diciendo es integral con lo que estamos haciendo.
Entonces, el árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de un espino, dice la Biblia, ni de la zarza se vendimian uvas. O sea, de un árbol que no sea de uva no se van a sacar uvas. Y el 45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Cuando Dios está gobernando el corazón de un ser humano, de ese corazón Dios va a sacar lo bueno, porque es Dios que está gobernando a través de Jesucristo. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber dónde está su corazón? Escúchese a usted mismo. ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Qué es lo que más llega a su mente? ¿De qué tema más le agrada a usted hablar? ¿Qué son las cosas en las cuales usted más piensa? Ahí está su corazón. Entonces, debemos de cuidar ese corazón de manera tal que Dios pueda gobernarlo y pueda cada vez más ir puliéndolo y ir quitándonos impurezas para que nuestro ser, para que nuestra persona se parezca cada vez más a Jesucristo. Nuestro compromiso con Dios y su palabra es un reflejo de dónde está nuestro corazón. Si a mí no me interesa la palabra de Dios, si a mí no me interesan las cosas de Dios, entonces mi corazón no está en Dios. Usted puede decir, eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Usted puede decir que usted cree en Dios, usted puede decir que usted confía en Dios, pero sus hechos no demuestran que usted cree y confía en Dios. Entonces, la Biblia nos exhorta a que procuremos que nuestro corazón realmente esté en Dios. Si Dios es nuestro valor más preciado, entonces escucharemos su voz y enseñaremos a nuestros hijos de forma verbal y no verbal, o sea, con lo que decimos y con lo que hacemos, a amar a Dios y a anhelar obedecerle. Y concluyo con estas palabras de el Salmo 119, versículo 9 al 11, hablando de la excelencia de lo que es la ley de Dios, de la excelencia de lo que es los estatutos de Dios, que dice que ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Hace esa pregunta el Salmo 119. Y dice entonces la respuesta a esa pregunta, dice, obedeciendo la palabra de Dios. Me esforzaré tanto por encontrarte, o sea, por encontrar a Dios. Por favor, no permitas que me aleje de ti, de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, mi Dios. Ojalá ese sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, que nosotros los que hemos creído guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y que el que no ha creído pueda llegar al terreno de conciencia de que no solamente en este caso que estamos hablando del tema de los padres, sino que como ser humano podamos aprender a amar a Dios, a vivir por Dios, a vivir para Dios, porque eso va a traer a nosotros paz al corazón, va a traer paz a nuestra vida, va a hacer que vivamos una vida plena y una vida completa. Oremos. Muchas gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta y que nos ayuda a estar a cuentas contigo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu guianza. Gracias por nosotros poder saber que tú estás presto en el cielo con los brazos abiertos para perdonarnos todas nuestras transgresiones. Ahora ayúdanos, Señor, a abrazar esa libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús y a vivir vidas que podamos ser libres, libres de ataduras, libres de lascivia, libres de maldad, libres, Señor, de todas las cosas que nos convierten en seres inútiles en esta tierra. Ayúdanos a valorar lo que valor tiene y a tenerte a ti como el tesoro de nuestro corazón, para guardar tu palabra, para obedecerte y amarte como tú nos amas a nosotros. Gracias, Señor, sé con nosotros como congregación, sé con cada amigo que nos visita hoy, con cada persona que va a ver esta meditación de tu palabra a través de las redes. Gracias, Señor. Por tu misericordia, ayúdanos, Señor, y ayúdanos a nosotros siempre a ser agradecidos de ti. Gracias, Padre,
En tu mano nos encomendamos cada uno de nosotros. Ayúdanos y fortalécenos. Te lo pedimos por Jesucristo, quien no solamente es el Salvador de nuestras vidas, sino también el Señor que nos gobierna. Gracias, mi Dios. Por Jesucristo oramos. Amén.